Éxodo capítulo 16, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios. Es el tema número 44 de esta serie. El tema de hoy se titula Maná. Maná. Vamos a ver ahora otra provisión de Dios. Ahora Dios dio maná a su pueblo. Éxodo capítulo 16, verso 1. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra él. Porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Bien, hermanos, la segunda prueba viene. Ya vimos la primera fue sed. Sed. Tuvieron sed y empezaron a quejarse. Vimos que el hombre también tiene sed espiritual. Tiene sed y quiere saciarla con las cosas del mundo. Pero ¿qué crees? También el hombre tiene hambre. Tiene hambre de cosas nuevas. Cuando el hombre, hablando en lo general, cuando el hombre va creciendo, hablo de la edad terrenal, su sed va aumentando. Obviamente cuando son bebés pues tienen hambre natural y comen y se sacian y duermen. Pero conforme van creciendo, ya eso ya no es suficiente. Ya el que tengan un plato en la mesa y el que tengan que comer no es suficiente. Ya quieren más. Quieren otra cosa. Y empiezan a tratar de llenarla con amistades, con un amor, con salidas a otros lados, ¿no? La diversión, que no es mala. Es mala cuando eso es tu comida. Hay gente que le gusta viajar mucho. Y está bien, si puedes hacerlo, está muy bien. Pero si piensas que el viajar va a saciar tu hambre, estás muy equivocado. La gente va a empezar a conocer lugares y va a empezar a tener más sed. Y eso no lo va a saciar. El hombre tiene una hambre espiritual que nada puede llenar. La palabra maná significa ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Los rabinos decían, hermanos, que el maná tomaba el sabor, esos son relatos, no dice la Biblia, pero son relatos rabínicos, que el maná sabía a lo que tú pensabas. O sea, tú tomabas el maná y lo comías, y si tú pensabas en, por decir así, una buena hamburguesa, te sabía hamburguesa. Obviamente en ese tiempo no existía, pero si ellos se imaginaban carne, sabía carne, el maná. Eso es lo que dicen los relatos rabínicos. El maná, hermanos, nos habla de la provisión que solo viene de Dios. De eso habla el maná. El maná solamente cayó para el pueblo de Israel. Nadie más lo probó, nadie más. Y el maná cayó, hermanos, durante 40 años. ¿Imaginas? 40 años. Dice que cesó de caer el maná hasta que el pueblo de Israel empezó a comer del fruto de Canaán. Esto nos dice algo, hermanos. El maná es para tu vida terrenal. Hablando espiritualmente. El maná es para tu vida terrenal. Ahorita necesitamos maná nosotros. Yo te lo voy a explicar cuál es el maná ahora nuestro. ¿Cuándo se va a acabar el maná? Cuando estemos en los cielos.
porque ya en los cielos ya no necesitaremos maná. Ahí va a cesar, como cesó con el pueblo cuando entró a Canaán. Dios les había mostrado que tenía cuidado de ellos. Primero con el agua, que a pesar de amarga, Dios la hizo dulce. Pero ahora venía otra prueba, y es el hambre. Dos necesidades que son, hermanos, fundamentales, que deben llenarse. O sea, tú puedes vivir sin televisión, puedes vivir a lo mejor sin que te peines, sin que te bañes, pero sin comer, ¿no? Tienes que comer. Todos los días comemos, todos los días. 1, 2 veces al día, pero comemos. Eso es necesario, es algo fundamental, ¿ok? La provisión del maná habla de Cristo, es la promesa de Dios cumplida. 2 Corintios 1:19. Dice así, 2 Corintios 1:19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El maná, hermanos, representaba que Dios estaba llevándolos a su promesa, porque obviamente el pueblo no llegaría a Canaán si no comía. Entonces Dios les dio maná para que vean que la promesa se estaba cumpliendo. Cuando tú recibes, hermano, tu quincena, tu mensualidad, tu semana, es la provisión de Dios y la fidelidad de Dios para contigo. Que Él no te está dejando y que Él cumplirá su promesa de que no habrá ningún justo que mendigue pan debajo del sol. Pero fíjate bien, la murmuración de este momento de Éxodo 16 nos muestra que Israel aún le faltaba saber pedir. ¿Cuánto nos cuesta pedir? O sea, que ¿cuánto te cuesta llegar con tu papá y le dices, papá, fíjate que tengo que comprar esto, ¿me das por favor? Hay hijos que les cuesta ir a pedir. ¿Te cuesta ir a pedir un permiso a tu patrón? ¿Te cuesta, no sé, pedir permiso hasta para pasar? ¿Me da permiso pasar? Hay veces que nos cuesta hasta para eso pedir permiso, ¿no? Los israelitas estaban acostumbrados a obtener su alimento aunque recibieran azotes. No estaban acostumbrados a pedir, estaban acostumbrados a recibir. Con azotes, y hoy en día, que los que venimos de Egipto nos pasa lo mismo, ¿no? Nos pasa que no estamos acostumbrados a pedir, a doblar rodilla, no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que se nos dé. Y eso es algo que Dios tiene que tratar con nosotros. Mucha gente está acostumbrada a que solamente reciba porque se lo merece. No, yo no tengo por qué pedir a nadie, yo por eso trabajo, para que me lo compre yo. Pues va a llegar un día en que Dios va a permitir que tengas que doblar rodilla y pedir. Estamos acostumbrados a recibirlo a costa de lo que sea, a pesar de lo que estemos viviendo. Con latigazos recibimos, pero a pedir lo que necesitamos, eso Egipto no lo enseña. Egipto enseña a ser autosuficiente. Eso es lo que enseña el mundo, ¿no? Tú puedes, joven. Tú no necesitas de tus padres. Tú puedes. Tú, madre, no. Tú no necesitas un hombre. No, ¿cómo crees? No. Un hombre nada más estorba. Tú puedes sola. Autosuficiencia. Autosuficiencia. Eso es lo que enseña Egipto. Pero Israel tenía que aprender en el desierto a pedir. O sea, tú tienes que, como hijo de Dios, hermano, como hijo de Dios, tienes que aprender a ser un hombre, una mujer de oración para pedir. Ay, pero si Dios ya sabe que tengo necesidad, sí. Pero eso de que tú no pidas a Dios lo que Dios ya de por sí ¿sabes de qué habla? De orgullo. Porque si tú no vas a Dios y le dices, oye Señor, mira, fíjate que necesito un trabajo. A ver, ¿tú no sabes, tú piensas que Dios no sabe que necesitas un trabajo?
Pues obviamente que sí, Él lo sabe todo. Él sabe que necesitas un trabajo, que necesitas un esposo, una esposa. Él lo sabe. Pero el hecho de que tú no vayas a Dios y se lo pidas, ¿sabes de qué habla? De orgullo. Porque piensas que no necesitas. Y eso es lo que tenían en la mente los israelitas. ¿Qué tenían en la mente? Dios nos tiene que dar de comer. Entonces, ¿por qué Dios se tardaba en darles de comer? O sea, ¿acaso Dios no sabía que no tenían que comer? Sí lo sabía que no tenían que comer, pero entonces ¿por qué no les dio? ¿Por qué no luego les dio? Porque quería Dios que su pueblo aprendiera ¿a qué? A pedir. A pedir. Pero que en vez de pedir, ¿qué hicieron? Murmuraron, se quejaron. A ver, si Dios sabe, ¿por qué no me da? Por eso. Porque por esa queja estás demostrando que eres un orgulloso. Porque si no tuvieras ese orgullo en el corazón, pedirías y se te daría. Pero como tú dices, no, Dios sabe lo que necesito, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué horas me llega? No te va a llegar. Hasta que aprendas a doblar rodilla. Entonces, Éxodo 16:1. Vamos a empezar a estudiar el pasaje. Éxodo 16:1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Elim, sabemos que significa palmeras. Palmeras. Eso significa palmeras. Elim es otro punto donde el pueblo iba a iniciar. Elim, hermanos, nos habla de la fortaleza de Dios cuando sales de una prueba. Cuando sales de una prueba y venciste, ¿cómo sales? Fortalecido, aprendido de cosas que Dios te quería enseñar y las aprendiste y sales más fortalecido. Pero después de una prueba viene otra. ¿Ok? Yo me puse a investigar sobre las palmeras. Bien, las palmeras no son árboles propiamente dicho, sino son hierbas. O sea, no es un árbol en sí. Por lo tanto, las palmeras, por eso no tienen tronco como los árboles. Por eso las ves que son así como sesgaditas. Porque no son en sí árboles. Sino que desarrollan una madera como anillos que cuentan sus años de antigüedad. Y fíjate, esa es otra importante cosa. Y es que las palmeras pueden alcanzar en sus raíces hasta los 20 metros. Y sus raíces generalmente se ramifican como las plantas y generalmente la palmera envejece por fuera, pero las raíces no envejecen. La Biblia dice que el cristiano debe ser como la palmera. ¿Qué quiere decir? Por fuera, pues no estamos siendo viejitos, ¿verdad? Pero ¿cómo están tus raíces cristianas? Tienen que seguir creciendo. Tenemos que ser como las palmeras. ¿Y qué? Que por fuera tal vez, sí. Generalmente las palmeras también son los únicos árboles, hermanos, que cuando viene un huracán permanecen de pie. ¿Sabes por qué? Porque se desarrollan de tal manera que se pueden doblar y no se rompen. ¿Cómo ves? Eso es lo que hace la prueba. La prueba va a hacer que tú vayas creciendo más como la palmera, pero ¿qué más? Vayas echando raíces. Y por cada prueba tus raíces crecen más. Y por cada prueba tus raíces crecen más. Y parece que por fuera te estás desgajando, ¿no? Aquí pasa con las de acá afuera, que ya están adultas y se caen a veces las ramas. Pero yo nunca he visto que una de esas palmeras se caiga. He visto más los árboles. Pero las palmeras, las raíces de las palmeras plantadas en plena tierra no suelen producir daños a las construcciones. O sea, no son como los árboles que se extienden así y salen. No. Las palmeras son hacia abajo. Se van arraigando más y más. Pero hoy muchos son como la zarza. ¿Sabes qué es una zarza? Dice, una zarza es un arbusto mediterráneo con una gran capacidad de crecimiento, pero que siempre desarrolla ramas curviadas y espinosas. ¿Cómo ves? Y son fáciles de quemar.
Entonces, seguimos adelante. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo. Aquí la palabra Sin era un nombre de un egipcio, ¿ok? Y Sin, obviamente, al ser nombre egipcio, nos habla del corazón del pueblo. Otra vez, Dios los manda al desierto porque los va a volver a probar. ¿Ok? Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Ahí estaba la demostración de Sin. Cuando tú estés en la prueba, hermano, se va a demostrar de verdad en quién confías. Tú puedes cantar ahorita, Dios mío, en ti confío. Pero ¿sabes dónde se ve tu confianza? En medio de una situación difícil. Ahí se va a ver en quién confías en verdad. Entonces, dice el versículo 2 en traducción viviente, aquí también toda la comunidad de Israel se quejó. ¿Cuál era el motivo de la queja? Dice, y les decían los hijos de Israel. Ese es el tono, en el cual lo dijeron. O sea, se están quejando y, ay, Moisés, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto. Cuando estábamos, nos recordamos, en Números dice, nos recordamos las ollas de carne, los puerros, las cebollas, los ajos, y nos saciábamos. Pero tú nos has sacado aquí para matarnos de hambre. Ese es el tono. ¿A cuántos has oído de que no, estaba mejor antes? Lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedarnos satisfechos. Lo que básicamente estaban diciendo era, hubiéramos preferido morir con el estómago lleno que con el estómago vacío. Es decir, prefiero morir haciendo lo que yo quiero, dándole a mi carne lo que se le antoja, a que ve. Estoy aquí en la iglesia, absteniéndome, perdiendo el tiempo. Bien, ahorita podría estar en el cine, con el novio, con la novia, haciendo dinero, pero no, estoy aquí y Dios no me da. Mira, qué gran necedad del pueblo. Estaban poniendo la comida al nivel de Dios. O sea, yo si tengo un caviar estoy feliz. Pero eso se te va a bajar. Se te baja en 2-3 horas. Eso es, hermanos, ser puramente terrenal. Pensar que la vida solamente consiste en comer. ¿Tú crees que la vida solamente consiste en comer? ¿Que la vida solo consiste en diversiones y satisfacer a sí mismos? ¿Será eso la vida? Es lo que ellos estaban diciendo. Tú al quejarte de algo, por si tú te quejas de que no tienes dinero, ¿piensas que la vida es dinero? Si tú te quejas de que estás enfermo, ¿piensas que la vida consiste en siempre estar sano? ¿Eso es en que consiste la vida? Porque te digo, tú no estás aquí en este mundo, hermanos, para ser feliz. Eso quítatelo de la mente, de que no, yo vengo aquí a ser feliz, yo no debo de sufrir. Mentira. Tú estás aquí en este mundo para glorificar a Dios. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso consiste tu vida, Si piensas que tu vida consiste en que no, yo debo ser feliz, yo debo tener lo mejor, yo esto y el otro, te vas a frustrar y vas a entrar en depresión, Vas a entrar en depresión porque si no logras lo que tú quieres, te vas a sentir mal. Los que piensan así con la frase, vida solo hay una y hay que vivirla, están olvidando la eternidad para poner su vista en algo que es puramente terrenal. Qué gran decepción, ¿no? Del pueblo. Un pueblo terrenal, carnal y vano, pensando que eran como animalitos, que Dios no tenía nada que ver con su vida. Ellos querían comer. Qué gran decepción, ¿verdad? No te preocupes, así hay cristianos también, que piensan que la vida solamente consiste en que Dios les dé, pero nunca saben pedir. Y cuando se les dice, ora a Dios, no saben cómo. ¿Sabes por qué no saben cómo? Porque no están acostumbrados a pedir. Están acostumbrados a recibir. Pero en la vida cristiana no es así, hermanos, Por eso se le llama gracia. La gracia consiste en que pides.
Y Dios te da por su inmenso amor. Te da. Así lo dijo Pablo en Romanos. Y a aquel que está obrando y se le da, eso no es gracia, eso es salario. Porque estás trabajando por recibir algo. Pero aquí, hermano, tú no vienes a la iglesia para que Dios te dé, ¿eh? Eso es un falso pensamiento, no pienses así. O sea, de que no, yo voy el domingo para que Dios me arregle mi problema. No, no es así. Yo voy el domingo para que Dios me haga encontrar un trabajo esta semana. No, para eso requieres orar. Tú vienes aquí a la iglesia, ¿para qué? Para que Dios te diga lo que Dios quiere que hagas. Dios te quiere dar consuelo, te quiere animar, a lo mejor te quiere corregir para que ya no sigas cometiendo los mismos errores. Pero si piensas que vienes a la iglesia para que tu familia se convierta, estás equivocado. Dios no actúa de esa manera. Para eso requieres pedir. Tienes que acostumbrarte a pedir y a ir a Dios antes que a tu padrino, antes que a tu patrón. Ve a Dios y dile, Señor, requiero esto. Porque si tú no lo haces, lo que va a venir es queja. Que por qué tú no tienes esto, que Dios es injusto, tú no mereces esto, y para eso vas a la iglesia, y para eso sirves, y para eso das tu diezmo. Es que no funciona así. No dice la palabra de Dios, y sabemos que tenemos nuestras peticiones en Él, si oramos conforme a su voluntad, primera de Juan. ¿No así dice? No dice, y sabemos que tenemos porque asistimos a la iglesia. No. ¿Te das cuenta cómo equivocamos las cosas? No es porque vengas a la iglesia porque Dios va a actuar, es porque pides. Es porque oras. Porque doblas rodilla, porque dejas tu orgullito de lado, tu soberbia, y dices, Señor, ¿sabes qué? No puedo, ayúdame. ¿Te das cuenta para qué sirve la oración? Para quitarte tu soberbia. Si eres muy soberbio y sabes que eres muy arrogante, muy autosuficiente, lo que necesitas es orar más. Para quitarte eso. 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Vamos a ver aquí Dios dice varios principios interesantes. Con la queja, los israelitas lo estaban diciendo a Jehová que querían comer, pero a la manera de Egipto. Es decir, querían ollas, puerros, ajos, cebollas, y querían carne. Pero Dios no cumple caprichos. Dios va a hacer su voluntad. Esa es otra cosa. Tú puedes orar por algo, ¿eh? Tú dices, Señor, yo quiero un trabajo que esté cerca de mi casa. Señor, yo quiero un trabajo donde mi patrón sea buena onda. Yo quiero un trabajo donde, pues, a ver si se puede, me la den de jefe. Está bien, tú puedes orar así. Pero al final Dios no cumple caprichos. Dios te va a dar un trabajo, pero a lo mejor no como tú quieres. Tú puedes orar así, Señor, yo quiero una muchacha alta, rubia, que esté delgada, que sepa vestir bien, que no huela feo. ¿Y si Dios te la da chaparrita, morenita? Tú puedes orar lo que tú quieras, está bien. Pero ¿y si no? ¿Y si no te da eso que tú quieres? Porque Dios no cumple caprichos, Dios hace su voluntad. Dios va a hacer su voluntad. Y Dios no lo hace a la manera del mundo, es otra cosa. Señor, por decir, Señor, cambia a mi esposa, por favor. Yo quisiera que fuera como la hermana de la iglesia, que así bien servicial, y mi esposa no es bien servicial. Y tú piensas que un día se va a levantar tu esposa y ya cambió. Ya Dios le cambió el chip y ahora sí ya se levanta y ahí te hice tus chilaquilitos, te hice tus huevitos, mira, ya sé que te gustan. Eso no va a pasar. ¿Sabes lo que Dios va a hacer? Te va a meter en un problema. Donde a lo mejor ella la postra y va a tener que empezar a saber pedir. ¿Y a quién le pide? Pues al esposo. ¿Y sabes por qué no le sirve al esposo?
porque ella es autosuficiente, ella puede. Pero ¿qué pasa cuando no puede? O sea, tú oraste, no oraste que la postrara, oraste que la cambiara, pero Dios hace las cosas a su manera. ¿Te das cuenta? Eso tienes que entenderlo muy bien. Te dice, Señor, hazme más paciente. Señor, quiero ser más paciente. ¿Sabes qué va a hacer Dios con eso? Te va a poner más en puntos donde tengas que hacer esa parte. Te va a poner con gente que te va a sacar de tus casillas. Te la pone Dios a propósito. ¿Para qué? Para que ejerzas la paciencia. Te digo, no pienses que un día te vas a levantar y, ya soy bien paciente, ya. Ahora sí, Señor, ya, me diste más paciente. Soy al 110% de paciencia. No, eso no funciona así. Dios tiene sus métodos. Y Dios en su misericordia, a pesar de la queja del pueblo y de su rebeldía, hace llover pan del cielo. Se dice, hermanos, que el maná tenía más nutrientes que la carne misma. O sea que el pan que Dios les iba a dar tenía todo lo necesario para que el pueblo sobreviviera. Ahora, otra cosa. Dios dice que va a dar pan, pero bajo sus condiciones. No como quieres, es bajo sus condiciones. Porque Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, pero bajo condiciones. Número 1, primeramente, el pan venía del cielo. No tenían que, van a sembrar una semillita y el trigo. No, yo se los voy a dar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Debían depender de Dios. Debían alzar sus ojos a los cielos y dejar de ver lo terrenal. Esa es la primera condición. Para que tú recibas algo de Dios y que recibas tu sustento, debes de dejar de mirar el mundo. Cómo se mueve el mundo. Debes de dejar de mirar eso y mira a Dios. ¿Cómo es Dios? O sea, hermanos, si Dios pudo doblegar a Faraón, ¿tú piensas que no va a poder doblegar a tu patrón? Para que te deje venir. Para que ya no te esté metiendo tiempos extras y puedas estudiar más la Biblia. ¿Tú piensas que Dios no lo puede hacer? Si pudo con Faraón. Pero como estás viendo lo terrenal, no, pues a él ni Dios lo cambia. Pues cálmate, Israel. Deja de dudar. Tenían que dejar el corazón en Dios y quitarlo de Egipto. Mira, Juan 1:6, vamos a ver eso. Juan 1:6. Vamos a poner ahora en el punto espiritual, hermanos. Porque eso es lo más importante de las Escrituras. O sea, sí vemos el punto terrenal, lo vemos, pero el punto espiritual debemos sacar una lección para nosotros. Y esta es una lección para ti. Y es que cuando tú tengas una necesidad grande o una falta de consuelo, nadie más te la va a poder dar si no es Dios. Pero para eso tienes que mirar a los cielos. Me refiero a que ¿qué es mirar a los cielos? Me refiero a orar. Orar, hermanos. 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan 1:6. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pregunta, ¿de dónde venía? Del cielo, como el maná. ¿De dónde venía el maná? Del cielo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De dónde vendrá tu saciedad? ¿Quién te va a dar ese pan que sacie tu corazón, tu alma, tus sentidos? ¿Quién te va a dar ese pan? Solamente Dios. Porque esa luz verdadera
que alumbra tu entendimiento, que te hace entender cosas, que te hace ver más allá de las circunstancias. Eso viene de los cielos, hermanos. El hombre no puede ser salvo por sí mismo, ni puede saciar su hambre por sí mismo. Eso viene de lo alto, del Padre de las luces. Lo dice Santiago. Número 2, otra condición que Dios les puso, y es que debían salir y recoger. A ver, ¿por qué Dios no hizo que estuvieran durmiendo y de pronto apareciera una olla allá al lado, llena de pan? ¿Sabes de qué nos habla eso? De que la vida del creyente es salir del mundo. No puedes recibir nada de Dios viviendo como el mundo. No. Porque si Dios te diera algo así, viviendo como el mundo, vas a pensar que eres tú. Que tú la puedes, que es tu mucha inteligencia, que es tu mucha sagacidad, que es tu mucha imprudencia, que es tu mucha injusticia lo que logró, lo que tienes. No, tienes que salirte de ese pensamiento y recoger lo que Dios te quiere dar. Aquí la palabra recoger, fíjate bien, significa trabajar. Pero aquí hay algo interesante, hermanos. Otra palabra interesante que me llama mucho la atención. Perseverancia. ¿De qué nos habla de recoger el maná? Perseverar en la vida cristiana. Debemos salir del mundo, pero también perseverar en las cosas de Dios, estar en los negocios de Dios. Te voy a leer un versículo, ahí anótalo, Mateo 13:20. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Esa es aquella semilla que cayó en pedregales, surgió, vino el sol y la quemó. O sea, tú puedes decir, no, sí quiero hacerlo, pero si tú no perseveras, cuando venga la prueba, te echas para atrás, como el pueblo. Eso es salir y recoger. Número 3, otra condición que Dios puso, recogerlo de un día. Más adelante vamos a ver que aquellos que recogían más, se les aguzanaba. Esto después lo vamos a ver qué significa. Pero aquí recogerlo de un día nos habla de tu comunión continua. Comunión continua. ¿Cuándo debían depender de Dios? Todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días tienen que salir y recoger. ¿Cuántos días debes ser cristiano? ¿Nada más el domingo? Todos los días hay que ser cristianos. Todos los días estás luchando contra los pensamientos del mundo, las tentaciones, las pruebas, tus ideas, tus anhelos, tus emociones. Todos los días estás luchando. Y todos los días, entonces, ¿qué debes hacer? Depender de Dios. La porción que hoy comiste, que hoy leíste, es solamente para hoy. Todos los días debes leer por lo menos un verso. Todos los días por lo menos debes haber escuchado algo de Dios. Todos los días, porque todos los días comes. ¿O nada más comiste el domingo y hasta ahorita no has comido? O sea, hay muchos que así se la llevan, ¿no? Comen el domingo y hasta el otro domingo, ¿no? No sé cómo aguantan espiritualmente hablando. ¿Cómo aguantan sin comer? Por eso ves que después esa gente trae sus rollos. No, yo pienso que es así, yo pienso que es así. ¿Eso te da muestras? Pues de que no ha comido. Y como no come, su discernimiento, ¿cómo es? Tan básico. Tan básico. Debiendo ser ya maestros, tiene necesidad aún de la leche. Imagínate. Nos habla de la dependencia de Dios en todos los días de la semana. En todos los días de nuestra vida. De eso habla, hermanos, porque el maná es para todos los días. Y ahora viene un propósito. Dice ahí, para que yo lo pruebe, Éxodo 16:4. Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no.
Aquí la palabra probar significa practicar. Practicar. Y la palabra anda, para que yo pruebe si anda en mi ley, significa, hermanos, la palabra hebrea, avanzar, aumentar, buscar, emprender, marchar, seguir. Y aquí entendemos algo importante, hermanos, otra cosa. Cuando Dios te da algo, también tiene la connotación de ver tu corazón. Si Dios te da algo y por ese algo te alejas, ¿qué nos estás dando a entender? ¿Que andas en la ley de Dios? Ay, Dios te está probando con lo que te da, Con todo lo que te da tu auto, te da tu casa, te da tu quincena. ¿Cómo te pones en el corazón cuando Dios te da eso? ¿Lo amas más? ¿Aumenta tu deseo de darle gracias? ¿Avanzas más hacia la santidad? ¿O dices, nah, yo ya la hice aquí con esto? Con que tampoco dejas ver, ¿no? El corazón. Porque muchos, Dios les da algo y parece que fue para su mal. Eso significa que no pasaron la prueba. Y Dios te lo va a quitar. Porque si Dios te da algo y tú no pasas la prueba, sino que Dios ve que tu corazón se pone en ese algo y no en Él, te lo va a quitar. Porque no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y un ídolo es algo que quiere ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Y Dios, para que Él no lo va a permitir y te lo va a quitar. Pero si Dios te da algo, tú dices, Señor, gracias, gracias. Gracias, tú sabes que lo necesitaba, pero yo dependo de ti, no dependo de esto. Esto sí, está bien, es una cosa, véanlo así, hermano. Todas las cosas que tenemos son cosas que van y vienen. El problema es que cuando llega eso, a veces nos ponemos el corazón ahí y no pasamos la prueba. Vamos a ver un relato sobre esto, hermanos. Juan capítulo 6, verso 25. Juan capítulo 6, verso 25. Entonces, hermanos, muchas veces decimos, la prueba es cuando Dios me quita algo, entonces yo tengo que estar fiel. Bueno, sí, pero también a veces la prueba es cuando Dios sí te da algo y cómo te comportas. Una de las cosas básicas, hermanos, que yo he aprendido y que yo he visto es que cuando recibes algo mínimo, para que no surja eso en tu corazón de que te quieres apartar, debes de ser agradecido. Dad gracias a Dios por todo. Tienes que ser agradecido aún por la comida que Dios te da. Porque no es obligación de Dios darte, No es obligación de Dios darte. Si tienes que comer, dale gracias a Dios, porque hay gente que solamente come una vez al día. Y si tú puedes comer 3 y todavía estás en tu cama y dices, ay, me rechina la tripa. No, ¿te me antoja? Se me antoja, no sé, un taquito con su aguacatito y su chicharrón, ¿no? Y te levantas y hay, ¿qué debes decir? Gracias, Señor, tengo que comer. Hermanos, yo lo vi en el hospital. Ahora que estuvimos allí, yo, cuando era la hora de la comida, yo dije, Señor, gracias, porque salgo y puedo ir y pedir lo que se me antoje. Pero yo veía gente allí, hermano, o sea, yo veía gente que tenía que compartir la comida del enfermo, porque no había, hermano, y con eso se la llevaban. Yo dije, Señor, gracias.
Porque puedo ir y pedir y ser y saber que puedo pagarlo, pero porque tú me has dado. Pero puede ser, o sea, no es la obligación de Dios darnos. Eso entiéndelo bien. Cuando tú recibes algo, es porque Dios así quiso. Y tú dices, Señor, es que no me lo merezco. Y Dios te va a decir, yo quise dártelo. Yo quise dártelo. Pero no te olvides quién te lo dio. Eso es lo que el problema, hermanos. Recibimos y nos olvidamos quién nos lo dio y empezamos a pensar que nuestra vida depende de eso. No, hermanos, depende de Dios. Él es el que nos da todo. Y eso tenía el pueblo. Juan capítulo 6, verso 25. El contexto es la alimentación de los 5,000. Dios les había dado pan y pescado gratis. A 5,000, nada más los hombres. O sea, vamos a hacer cuentas, con mujeres y niños eran más o menos unos 12,000 gentes. ¿Te imaginas 12,000 gentes con comida gratis hasta que te llenes? Eso ni el PRI lo hace. Porque, o sea, cuando dan comida, yo recuerdo, me contaron de cuando las madres, dice que van con sus hijos, y dicen, no, vamos a repartirles su lunch. ¿Cuánto es el lunch? Medio sándwich y un frutzi. ¿Te llenas? Nada más para tapar la muela, nada más. ¿Ya te dieron? No. Con Cristo era, ¿quieres más? Aquí hay más. Hasta saciarte. No, pues eso está bien bueno, ¿no? ¿Quién nos da de comer de a gratis? Hasta que me llene. Entonces dice que Jesús les dio de comer. Pero ¿cuál era el propósito? Que ellos vieran, porque el Evangelio de Juan, el propósito del Evangelio de Juan es que tú veas que Jesús es Dios. Todos los milagros que se relatan en Juan es para que tú veas que Jesús es Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito de darles de comer? ¿Que se saciaran? Sí, una parte, pero eso es lo secundario. Lo primario es que reconocieran que Jesús es Dios y que debían ver no al proveedor, sino al Dios que estaba en Jesús. Muchos cristianos nada más ven a Dios como el botiquín de primeros auxilios. Nada más vienen cuando tienen problemas. O nada más ven cuando como lo ven como el proveedor, cuando tienen hambre le piden y cuando no, pues yo puedo solito. No. Tú tienes que ver a Dios no como tu proveedor, sino como tu Dios, tu Señor. Ese era el propósito, pero ellos no entendieron el propósito. Entonces dice que Jesús se pasó al otro lado, entonces fueron a buscarlo. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahí Rabí significa maestro. Así que maestro del pan y del pescado, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, vean, no les respondió, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Igual que Israel. Igual que Israel. Ustedes se quejan nada porque tienen hambre, pero no tienen hambre de Dios. Simplemente quieren saciar su terrenal y ya. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque ahí se señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? ¿No nos quieres dar de comer? Pues dinos cómo obtener ese pan. Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, bueno, sí, pero pues danos otro poquito de pan y vamos a creer en ti. Porque dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿De dónde vino el maná? Del cielo. Y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. O sea, pues si se trata de comer, pues vamos a comerle, ¿no? Vamos a comer, queremos pan.
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene, a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Lo que vimos en el Éxodo, aquí Cristo lo está repitiendo. ¿Tenemos hambre? No es que te quejes, es que pidas. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aquí viene otro punto. Para pedir, hay que creer. Mucha gente no pide también porque no cree. Entonces, por eso escucho frases como estas. Es que yo ya le pedí a Dios y Él siento que no me escucha. Eso habla de que no hay fe. Porque mira, hermano, si puedes sentir que a lo mejor Dios está lejos, pero que te ha abandonado, no quieras que todo cambie de la noche a la mañana. O sea, no, eso no va a ocurrir. Dios lo puede hacer, pero la fe se ejercita en la adversidad. Y si tú crees de verdad en Cristo, vas a orar. Y aunque tú veas que nada pasa, sí algo está pasando, porque tu fe ahí está. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, tú piensas que si tú te humillas y si tú le dices, Señor, yo tengo hambre de ti, quiero saber, quiero conocerte de verdad, quiero saber, quiero entender por qué llevo esta vida, por qué me pasó esto, Dios no te va a echar fuera. Pero si te humillas. De que no, a ver, Señor, si tú de verdad eres real, tírame la computadora y voy a creer. No, tienes que ir a Dios y decirle, Señor, tengo hambre. O sea, quiero conocerte, de verdad. Ya estoy harto hasta de mi vida misma. O sea, ya estoy harto de nada más ir a trabajar. Llego a mi casa, problemas, en mi trabajo también. Luego con mis conocidos también. Ya su vida es un desastre, ya no sé qué hacer. Tienes hambre. Pero nada de este mundo te la va a saciar, solamente Cristo. Porque he descendido del cielo, dijo Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces, mira, serían igual que sus padres, quejándose y murmuradores, porque había dicho yo soy el pan del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Ese es el tono. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice este que del cielo descendió? Si lo conocemos, es el hijo del carpintero. ¿Cómo ahora ya se cree mucho? Zafarrancho. Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y otra vez, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Qué quiere decir eso? Sus padres comieron el maná en el desierto y no creyeron. Y no creyeron. ¿Sabes qué es lo terrible? Que Dios te dé algo, que de verdad veas la respuesta de Dios y tú aún así sigas con tu vida. Eso es lo más terrible. O sea, que tú oraste por un buen trabajo, oraste por una buena casa, Dios te la da. ¿Y no crees? ¿Vas a morir? Que tú oraste a lo mejor por terminar una carrera. Oraste a lo mejor por, no sé, algo que tú necesitabas para cumplir tu trabajo y Dios te lo da y aún así no crees. Ay.
Estás como Israel que come el maná y aún así no creyó. Termino. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los israelitas veían el maná por 40 años caer y aún así seguían murmurando que Dios era injusto con ellos. Y estas cosas están escritas, hermanos, para que no pequemos como ellos, ni murmuremos como ellos. Dios nos ha dado mucho. Debemos ser muy agradecidos con todo lo que tenemos. Y si no lo tenemos, también debemos ser agradecidos, porque no quiere decir que Dios sea malo, sino que Dios nos dice, espera. Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y el tiempo de Dios no es tu tiempo, hermano. Tú piensas que estás listo. Cuando piensas más que estás listo para recibirlo, es que no lo estás. Eso yo lo sé, hermanos, porque yo de joven, yo quería un videojuego. Más joven quería un videojuego. Y dije, Señor, dame un videojuego. Y nunca llegó. Y cuando yo no lo pedía, cuando a lo mejor no era mi prioridad, Dios te lo da. Porque cuando piensas que estás listo, no lo estás. Por eso Dios no te lo da. Dios tiene su tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Ser como aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos capítulo 6. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén.